Hola, mi nombre es Andreina Lara y a continuación voy a explicar un ejercicio de electrónica analógica. Bueno, el ejercicio que yo tomé la decisión de explicar es el que se muestra en pantalla en este momento. Entonces, lo primero que nos están viendo, bueno, aquí en general es bueno analizar el circuito, ver que, bueno, tenemos una fuente en CD de 20 voltios, una R1 de 700 ohmios, tenemos un Zener en paralelo con R2, este dato es importante, saber recordar siempre que los voltajes en paralelo de los componentes se mantienen, eso nos va a servir después para recordar este concepto para resolver el ejercicio. Entonces, ya entrando en materia del enunciado, necesitamos encontrar tanto el voltaje como la corriente en R2 y además también debemos conocer la corriente, bueno, averiguar el valor de la corriente a través del diodo. Entonces, ya para resolver el ejercicio, tenemos algo muy importante. Es siempre hacer la comprobación de saber si el Zener este, está activado o no está activo. Digamos, si están activo en inversa o no. Si están suministrando los 12 voltios o no los está suministrando. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer conocer información que también está relacionado con lo que dije en un inicio, de saber si, qué es cuando los componentes que mantienen voltaje, que en este caso están en paralelo y demás. Entonces, al momento de hacer la comprobación, tenemos los 20 voltios, en este caso R2 la que nos interesa, que es 1,2 K ohmios. Entonces, simplemente se pone arriba y abajo y más se suma este R1, que es lo que nos queda, ¿verdad? Bueno, y ya lo dije aquí, multiplicado por 20, y eso nos da 12,6 voltios. Eso quiere decir que súper bien si está activo el Zener, en este caso en inversa. Entonces, ya conociendo este dato, seguimos resolviendo el ejercicio. Este ejercicio se puede resolver por mallas o por nodos. Yo tomé la decisión de hacerlo por el método de mallas. Entonces, tenemos esta malla que es de 700 ohmios, ¿verdad? Entonces, tenemos I1 multiplicado por 700 ohmios igual a 8 voltios. ¿Por qué igual a 8 voltios? Porque tenemos los 8 voltios que suministra la CENES menos el voltaje perdón, los 20 voltios de la fuente menos los 12 voltios del Zener, ¿verdad? Por la dirección de las corrientes, entonces eso es igual a 8 voltios. Y todo bien. Eso nos da un valor de I1 es igual a 11,4286 miliamperios. Después, para la malla 2, tenemos 1,2 K ohmios multiplicado por I1 y eso es igual a 12 voltios. Y esto quiere decir, por I2, perdón, eso quiere decir que I2 es igual a 10 miliamperios. Y después, para conocer la corriente del diodo, entonces simplemente se agarra I1 y se resta con I2 y esto nos va a dar el valor de la corriente del diodo, que es esta parte de acá, que es 1,4286 miliamperios. Entonces, ya para aterrizar más la información, como se diría vulgarmente, tenemos lo siguiente. El voltaje en R2 es de 12 voltios. ¿Por qué es de 12 voltios? Porque nuestro Zener está activo. Nuestro Zener está en paralelo con R2. Eso quiere decir que al estar en paralelo los voltajes se conservan. Quiere decir que el valor de R2 es de 12 voltios. La corriente en R2, ¿cuánto es? Es lo mismo, el mismo valor de I2, que fue lo que averiguamos aquí, en esta parte de aquí y arriba. Lo hicimos por análisis de mallas, que es igual a 10 miliamperios. Y después la corriente a través del diodo era lo que les decía antes, que es I1 menos I2, que eso lo hicimos, conocimos el valor de I1 y I2 por análisis de mallas y eso nos da una corriente a través del diodo de 1,4286 miliamperios. Ahora bien, para el inciso B nos están solicitando tanto el voltaje y la corriente en R2, así como la corriente a través del diodo, pero esta vez el valor de R2 ya no va a ser 1,2 K ohmios, sino que va a ser de 500 ohmios. Entonces vamos a lo mismo, saber si el Zener está activo o no está activo. En este caso, al momento de hacer una comprobación, nos damos cuenta que el Zener no está activo. ¿Por qué? Porque el voltaje es apenas de 8,33 voltios y nuestro Zener se activa con 12 voltios. Entonces, no está activo. Así que para saber el voltaje en R2, simplemente es la misma división de tensión que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque si nuestro Zener está activo en este caso no está activo, quiere decir que se va a comportar como un abierto. En el momento que se comporta como un abierto, entonces simplemente por medio de división de tensión conocemos el valor de R2. Y en este caso, el voltaje en R2 va a ser de 8,33 voltios. Ahora bien, la corriente en R2 la vamos a conocer por medio de ley de Ohm. Y esto
pues sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia y el voltaje ya lo conocemos y la resistencia también, entonces simplemente sustituimos los valores. ¿Qué quiere decir? Que agarramos ese 8,33 voltios entre 500 ohmios y eso nos da la corriente en R2, que en este caso es de 16,66 miliamperios. Y la corriente a través del diodo, en este caso es de cero. ¿Por qué es de cero? Porque el cero no está activo y como no está activo se comporta como un abierto. Ahora bien, en el caso del inciso C nos preguntan el valor de R2 para el cual el Zener empieza a estar activo. Recordemos que el Zener se activa con 12 voltios. Eso es muy importante. Puede ser 11,999999 que no se va a activar porque se activa con 12. Entonces simplemente utilizamos como premisa lo que hemos estado haciendo con antelación, división de tensión. Pero en este caso no tenemos el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque es justamente lo que nos están preguntando y lo que tenemos que averiguar. Entonces simplemente hacemos con esta ecuación, pero nada más que ponemos una R. ¿Por qué? Porque no sabemos el valor de la misma, ¿verdad? Y lo igualdamos a 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Por lo que decía, porque es justamente en ese momento en el cual el Zener está activo. Hago mucho énfasis en esto, pero es que el dato es muy importante, ¿verdad? Entonces simplemente se hace un despeje, se puede hacer a mano o en calculadora, en este caso yo lo hice a mano aquí, y nos da que el valor de la resistencia para que empiece a estar activo el Zener es de 1050 ohmios. Y aquí podemos analizar aquí el despeje, pero es un despeje muy simple, simplemente tenemos R entre R más 700 ohmios multiplicado por 20, eso es igual a 12, entonces esto que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, entonces sería 20R es igual a 12 por, entre paréntesis, R más 700. Entonces, quiere decir que 20R va a ser igual a 12R más 8400. Este 12R pasa a restar y una vez que se restan queda igual como a 8R. Entonces, sabemos que 8R es igual a 8400. Y después el 8 pasa a dividir. Entonces, tenemos que R es igual a 8400 entre 8. Y eso quiere decir que nuestro valor de R va a ser 1050 ohmios. Bueno, aquí estamos con los cálculos teóricos. Vámonos con la parte de las propuestas de los datos experimentales. Ok, con respecto a los datos experimentales, en el inciso A nos piden voltaje en R2, corriente en R2 y la corriente a través del diodo. Entonces, como podemos ver en esta parte, yo puse aquí el valor teórico, ¿verdad? Que voltaje en R2 habíamos averiguado que era 12 voltios. Y si lo vemos aquí, ya midiendo, ha hecho el circuito y midiendo con nuestro Zener de 12 voltios y todo lo demás, en el multímetro nos damos cuenta que efectivamente son 12 voltios. Ok, que si no dan 12 voltios exactos, sí es porque es un valor experimental. Entonces siempre van a haber factores que intervienen que da como esa incertidumbre, ya sea que el equipo, que los cables y todo lo demás. Pero el valor es sumamente cercano. Ahora bien, nuestra corriente en R2 habíamos averiguado teóricamente que es de 10 miliamperios. Una vez que hacemos la comprobación experimental, nos damos cuenta que efectivamente son prácticamente 10 miliamperios, ¿verdad? En este caso son 10,835,7, pero como les digo, siempre va a haber por un tema de incertidumbre. Y en este caso la corriente del diodo teóricamente habíamos calculado que era 1,4286 miliamperios y al momento de medirlo experimentalmente da 1,688 miliamperios. Entonces, sí nos está dando correctamente. Sí está coincidiendo el valor teórico con el valor experimental con respecto al inciso A. Ahora, con respecto al inciso B, tenemos que el voltaje en R2, y recordar que ahora lo que se estaba utilizando era 500 ohmios para R2, ¿verdad? Es de 8,33 voltios y al momento de medirlo, vamos que da 8,353. O sea, prácticamente lo mismo. Ahora bien, si nos vamos para la corriente, es de 16,66 miliamperios. Al momento de medirlo, da 16,747 miliamperios, o sea que sí nos está dando correctamente el valor. Y la corriente en el diodo es, recordar, no estaba conduciendo, está abierto, eso quiere decir que es cero. Y de verdad, aquí está, veces cero. O sea, sí nos están dando los valores experimentales, coinciden con los teóricos. Con respecto a las simulaciones, entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a ver en esta parte de acá. Tenemos dos simulaciones, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el inciso A era con 1,2 ohmios
Entonces nos estaba preguntando la corriente y el voltaje. Entonces, si vemos en esta parte de acá, nuestra corriente en R2 es de redondeado de 10 miliamperios, tal cual lo habíamos calculado, y verdad, y el voltaje lo mismo, de 12 voltios. Y en el caso de la corriente a través del Zener, que sabemos que nuestro voltaje, bueno, va a ser de 12 voltios, es de 1,499. Nuestro cálculo teórico había sido de 1,4286. Entonces está bien. Y eso para el caso del inciso A. Para el caso del inciso B, tenemos nuestra corriente. Necesitamos saber en R2 tanto la corriente como el voltaje. El voltaje es de 8,33 voltios, que si lo vemos en la parte inferior derecha, ahí está. Y nuestra corriente es de 16,66 miliamperios, que nos está dando igual. Y en el caso de nuestra corriente en el diodo, en este caso es cero, porque está actuando como un abierto. Entonces, esto sería el ejercicio. Muchísimas gracias.